Clase magistral sobre Génesis 11, análisis exegético y doctrinal. Introducción al capítulo 11 de Génesis. El capítulo 11 de Génesis es fundamental en la narrativa bíblica, pues marca la división de las naciones tras la confusión de las lenguas en Babel y la genealogía de Sem que conduce a Abraham. Su contexto se sitúa en la postdiluviana, cuando la humanidad desciende de Noé y se expande. El escritor de Génesis es Moisés, bajo inspiración divina, compilando tradiciones orales y registros ancestrales. Análisis por versículo a versículo. 1. Unidad del lenguaje, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. La humanidad compartía un mismo idioma, simbolizando unidad y propósito común, relacionado con Hechos 2, versículo 4 al 6, donde Dios invierte la confusión de Babel en Pentecostés. 2:4. Proyecto de Babel, versículo 2 al 4. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Un intento humano de alcanzar la divinidad, recordando la caída en Edén, Génesis 3:5. La ciudad representa la autosuficiencia del hombre, sin Dios, similar a Babilonia en Apocalipsis 17:18. Intervención divina y dispersión, versículos 5 al 9. Descendamos y confundamos allí su lengua. Dios interviene frustrando la soberanía humana. Paralelo con Deuteronomio 32:8. Dios distribuye las naciones según su voluntad. Genealogía de Sem y la línea mesiánica. Estas son las generaciones de Sem. Conduce a Terah y Abraham, en quien Dios hará un nuevo pacto. Génesis 12, versículo 1 al 3. Apartados especiales. A. Concordancias bíblicas. Idiomas dispersos. Isaías 28:11. Primera de Corintios 14:10. Babel y Babilonia. Jeremías 51:53. Apocalipsis 17:5. Unidad en Cristo. Efesios 2:4. Apocalipsis 7:9. B. Divisiones temáticas. Unidad de lenguaje y orgullo humano, del versículo 1 al 4. Intervención divina y juicio, del versículo 5 al 9. Genealogía de Sem y el linaje mesiánico, del versículo 10 al 32. C. Bosquejos estructurados. Bosquejo 1. Babel y el juicio divino. El proyecto humano, versículo 1 al 4. La respuesta divina, versículos 5 al 7. Bosquejo 2. Genealogía de Sem y promesas mesiánicas. La línea de Sem, versículo 10 al 26. El llamado de Abraham anticipado, versículo 27 al 32. Principales enfoques doctrinales. La soberanía de Dios sobre las naciones, Salmo 22:28. El peligro del humanismo sin Dios, Romanos 1:21 al 23. El linaje mesiánico como promesa divina, Lucas 3:34 al 38. Estudios escatológicos. Babel como prototipo de Babilonia en Apocalipsis. Apocalipsis 17:5. Pentecostés como reversión de Babel, Hechos 2:4 al 6. Unidad final en Cristo en el reino milenial, Zacarías 14:9. Promesas divinas. Dios dirige la historia humana, Hechos 17:26. Dios elige un linaje fiel, Génesis 12, versículo 1 al 3.
Unidad futura en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Relación con el Evangelio. El linaje de Sem conduce a Cristo. Mateo capítulo 1, versículo 1 al 16. Jesús es el nuevo pacto de unidad. Efesios capítulo 2, versículo 14 al 18. La salvación alcanza a todas las naciones dispersas. Mateo capítulo 28 al 19. Aplicación teológica y espiritual para la iglesia de hoy. Evitar el orgullo humano y depender de Dios. Proverbios 16, 18. Comprender que la verdadera unidad está en Cristo. Colosenses 3:11. Predicar el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo el mandato divino. Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Conclusión. Génesis 11 enseña cómo la soberanía humana es confrontada por la autoridad divina, pero también cómo Dios en su gracia dirige la historia hacia su plan de redención en Cristo. El llamado es claro: vivir en humildad, confiando en la soberanía de Dios y cumpliendo su propósito en la tierra.